Para comenzar con el montaje debemos montar el frame tal y como lo estáis viendo en pantalla. No he puesto el montaje del frame completo porque me parece muy sencillo y quiero ir directamente al grano sin entretenerme demasiado. Como habéis visto, he montado unos standoffs anti-vibración para sujetar la electrónica. Estos me han funcionado muy bien ya que con los de nylon, a la que nos demos un buen golpe es muy probable que se partan y tengamos que desmontar el dron solo para cambiar esa pieza. Continuamos ahora con la PDB Wolf V3, preestañando todos los pads de soldadura que vayamos a necesitar, aportándole una buena cantidad de estaño para facilitar posteriormente la unión. No se aprecia en la foto, pero los agujeros que tiene la PDB son mayores que el grosor del standoff, por tanto quedaría suelta y lo que hay que hacer es con una cinta de doble cara que viene en la PDB, habría que pegarla al frame. Esta parte se me olvidó grabarla. Vale, una vez tenemos la PDB pegada al frame y todos los pads preestañados, vamos a pasar a soldar los cables de la cámara FPV. Vamos a alimentar la cámara soldando el cable rojo al pad de 7,5 voltios, el negro al GND y el amarillo al pad de IN, entrada de vídeo. Y así es como debe de quedar. Ahora pasamos a hacer las soldaduras del VTX, que en este caso es un TBS Unify V3, que funciona a 5 voltios. Cortaremos el conector ya que no lo necesitamos, y entonces el cable rojo lo soldaremos al pad de 5 voltios, el amarillo lo soldaremos al pad OUT, que nos dará la salida de vídeo junto al OSD. El cable blanco lo debemos soldar al pad que estáis viendo y además os recomiendo que hagáis un puente y también soldéis el pad del micrófono a la vez juntos, que es el que está debajo, para así de esta manera poder tener el audio del dron en nuestras gafas, ya que muchos pilotos utilizamos el auricular a la hora de pilotar el dron. Y el cable negro lo soldaremos al pad de GND, que como lo estáis viendo lo he compartido con el GND de la cámara. El siguiente paso es cortar los cables de los motores y preestañarlos. Os recomiendo que los cortéis un poquito más cortos que yo para que tengáis un poquito más de espacio y quede más centrado. Y colocamos los motores en el frame, atornillándolos siempre en cruz para repartir las fuerzas y quede bien sujeto. En este punto lo que yo hago personalmente es acolchar un poco el variador poniendo goma eva en la parte superior de la pata y en la parte inferior le pongo una almohadilla para evitar golpes fuertes al aterrizar y le doy un par de vueltas de cinta aislante para sujetarlo bien. De esta manera también evito que el variador haga contacto con el frame, ya que el carbono que llevan estos frames es conductor eléctrico y podría provocar que hayan fugas de corriente y se puedan quemar algunos de nuestros componentes. Después de esta manía personal a la hora de montar los variadores, lo siguiente que debemos hacer es preestañar todos los pads de los variadores y soldar todos los motores con su variador correspondiente. Para seguir con este montaje, lo que hay que hacer ahora es soldar los cables que quedan en los variadores y los cortaremos a la medida perfecta para poder soldarlos a la PDB. Pero antes de soldarlos a la PDB le vamos a poner un tubo termorretráctil que nos protegerá un poquito más el variador. Una vez tengamos los 4 variadores con termorretráctil y los cables cortados a medida y preestañados, es cuando ya podremos soldar los variadores a la PDB y debería de quedar algo así. Entonces ahora lo que haremos será soldar el cable XT60 y le añadiremos un par de cables más finos para poder ponerle un condensador. Yo le he puesto uno de 2200 microfaradios a 25 voltios que irá en la parte trasera atado con un par de bridas al frame. Como estáis viendo en pantalla, ya tengo puesto el XT60 y el condensador en su sitio y procedemos a conectar la FC de Kiss, la V2. Para ello ponemos el cable que nos viene desde la PDB, del cual salen dos grupos de cables. Un grupo de cables blanco y el otro grupo de cable negro, de forma que cuando pongamos la FC en su posición natural, el grupo de cables blanco irá en el conector que está, digamos, en la parte delantera y el cable negro irá en la parte trasera del lateral izquierdo de la controladora. Por si no os habéis fijado, le he añadido unas gomas antivibración a los stand-ups de la FC, para así reducir un poquito más esas vibraciones. Una vez tenemos la FC puesta en el stack, vamos a otro componente que es el receptor. En este caso montaremos un Crossfire Nano que lleva 4 cables que irán conectados a la FC en los puertos que estáis viendo ahora mismo en pantalla.
Y una vez tenemos estos 4 cables soldados, ya tendríamos acabadas las soldaduras de este montaje. Acordaros también de poner la funda termorretráctil al receptor para poder protegerlo y que no haga contacto con otros componentes del montaje. Entonces, ahora solo faltaría acabar de fijar los componentes para que queden bien sujetos. Como veis, yo le he añadido una placa de 30×30 que vienen en algunos stacks. Está vacía, no tiene nada, pero podéis añadirle cualquiera que esté impresa en 3D o cualquier apaño que le podáis hacer para así poder ponerle el VTX en la parte de arriba y el receptor en la parte de abajo, sujetándolos con una brida. Además, yo le he hecho varias impresiones en 3D, como la de la sujeción de la cámara, la del parachoques delantero, las protecciones de las patas y para sujetar ambas antenas, tanto la de vídeo como la de Crossfire. Y también una manía personal que tengo de conectar el XT60 es coger una brida y atarla a una de las columnas. De esta manera me aseguro que el conector mira hacia arriba y no va a chocar con ninguna de las hélices. Y bueno, llegados a este punto ya solo nos quedaría montar el top plate, ponerle la GoPro, asegurarnos de que todo está configurado y funciona a la perfección y estamos listos para volarlo. Bueno gente, muchas gracias por ver el vídeo, recuerda darle al like y suscribirte para estar más atento al contenido que subo y nos vemos en el siguiente vídeo.